En los últimos meses se ha agudizado en México un proceso que lleva años. Esto es, en las localidades, en diferentes localidades del país, la gente se levanta y protesta. Consigue algo o no lo consigue y se aplaca otra vez un poco. Y luego vuelve la inquietud, vuelve la protesta. La semana pasada hablamos, por ejemplo, del municipio de Ecotepec, donde está nuestro amigo Osvaldo Villegas defendiendo el agua. También hemos hablado del municipio de Oxchuc, allá en Chiapas, donde la multitud, más de 10,000 indígenas, se levantaron en contra de la presidenta municipal. Hemos hablado en otras ocasiones de lugares como Michoacán, Guerrero, el mismo Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, que estas semanas, Guerrero y Veracruz estas semanas se han convertido en el centro de atención en los medios de comunicación comerciales, porque en varios municipios hay secuestros, extorsiones, levantones, homicidios. Desaparece alguien, lo empiezan a buscar y encuentran cadáveres aquí, cadáveres allá, cadáveres por aquel lado. En Puebla también están pasando estas cosas. Cada vez son más estados y más municipios donde la gente rebasa al gobierno y se rebela. Al mismo tiempo, o en parte promovido este hecho, porque las bandas de criminales, de delincuentes, se han apoderado de regiones enteras y las controlan. Controlan el tránsito de vehículos, controlan el tránsito de personas, las mercancías, secuestran, extorsionan, violan, asesinan, compiten entre ellos por lo que ellos le llaman las plazas, destazan a las personas vivas, hacen toda suerte de crímenes, y el gobierno permanece impotente, incapaz de resolver las cosas, incapaz de detener a los criminales. Es cierto que decimos que la mayoría de los mexicanos con frecuencia que es porque hay complicidad entre el gobierno y los criminales, los delincuentes, y esto es cierto en muchos casos o en casi todos, pero esto no es suficiente para explicar lo que está sucediendo. También hay una incapacidad e impotencia de parte del gobierno para enfrentar este tipo de problemas. ¿Por qué incapacidad e impotencia? Porque los policías, en primer lugar, dicen, yo no voy a entregar mi vida, no me voy a arriesgar a enfrentarme contra esas bandas si no cuento ni con el equipo de armas y de protección, ni con el apoyo legal para realmente enfrentarlos. Ellos me pueden hacer lo que quieran y yo en cambio lo único que puedo hacer es detenerlos y leerles sus derechos. Y estoy arriesgando mi vida y ellos son delincuentes de 24 horas y yo soy policía de nada más 24 por 24. Y nos pagan muy poco. Eso piensan o dicen los policías, por ahí mismo andan los soldados, por ahí mismo andan los alcaldes. La gente no se quiere arriesgar y esto nos habla de una impotencia, una incapacidad de impotencia del Estado como estructura en general. Por otro lado, el gobierno está incapacitado a nivel municipal, a nivel estatal y también con mucha frecuencia a nivel federal de imponerse o imponer políticas o proyectos que quiere realizar. Casi el único espacio donde tiene capacidad para imponerse es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y las acciones que puede a la brava cometer el Ejecutivo. La semana pasada acaban de devastar un manglar en Cancún y ya tuvieron que parar ese asunto por la protesta social. Mancera le tuvo que empezar ya a bajar 2 rayitas a su reglamento de tránsito, va a tener que dar marcha atrás más todavía. En fin, la cosa no la tienen nada fácil. La mayoría de la población considera poco legítimo o nada legítimo a los gobiernos y hay un hartazgo generalizado entre la población. Vivimos en un proceso ya de muchos años para acá, del 88 para acá, de lo que iba a ser una reforma democrática, una democratización del país que prácticamente ha sido fallida o abortada. 3 veces le hemos ganado al poder de la derecha y de los gobiernos de los empresarios las elecciones y 3 veces nos han hecho fraude y en esas mismas ocasiones no hemos tenido los mexicanos, la ciudadanía, la fuerza y la capacidad suficiente para hacer que sean respetadas nuestras
triunfos legítimos. No ha sido cobardía, ha sido incapacidad. ¿A qué se debe esta incapacidad? Pues creo que en primer lugar a la falta de organizaciones bien estructuradas y de un partido político que nos pueda defender. La voluntad de los caudillos que han estado al frente de estos procesos tiene su importancia, pero ellos no son ni todo el pueblo ni tienen toda la solución. Tendría que ser el resto de la nación. Cambiar placas porque ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, y le empieza a llover en las redes sociales, entonces hay que correr a Mancera porque fue electo para gobernar el Distrito Federal, no la Ciudad de México. Bueno, el tipo ya reculó en parte y ya dijo que va a tener que ser nada más para los coches nuevos y los que de alguna manera lo necesiten, pero es voluntario, no hace falta, pues nada más es así suavecito, ¿no? Pero primero salió muy sacale punta. Este es otro signo de la incapacidad de los gobiernos de llevar a cabo proyectos, de tratar de desarrollar e imponer líneas. El desempleo crónico que padecemos y la pobreza creciente también se acumulan en esta situación, en esta sensación de ahogo, de hartazgo, de desesperación, y todo este conjunto de cosas que decíamos en el bloque anterior y lo que estoy comentando ahorita, generan en la población anhelos de paz y de justicia. La gente quiere que ya se empiece a resolver, que no es que estemos escuchando todo el tiempo de homicidios, pero no solo no escucharlo, sino que realmente pueda uno transitar por su barrio, por su estado, por su país, y no haya tanto peligro, no haya tantos homicidios, no haya tantos robos, no seamos tan mal gobernados. Y entonces cuando aparezca alguien, y estamos a punto de las elecciones del año que, dentro de 2 años, alguien que nos ofrezca justicia y paz, casi venga de donde venga, la gente va a tratar de abrazar esa idea. Esto le abre un gran espacio a algunos políticos, pero ya conocidos como López Obrador, pero también a demagogos del tipo Peña Nieto, pero también a otros que puedan surgir de otros campos de la política nacional. Ahí está el caso del Bronco, no lo digo por él en específico como persona, sino como los políticos que ahora se llaman independientes o están presentándose como independientes. Entonces el que logre convencer a la gente de que puede ser el protagonista, de repetir lo que en la fantasía de las personas hizo el porfiriato. Nos han vendido algunos historiadores o pseudohistoriadores que el porfiriato logró poco a poco, pero con mucha consistencia, pacificar al país. Antes del porfiriato, cuando estaba terminando el régimen de Juárez o la guerra de reforma, y antes del golpe de estado que dio Porfirio Díaz, en México se vivía una situación terrible de criminalidad en la que los secuestros, las torturas de las personas eran también muy frecuentes, los asaltos en los caminos eran muy frecuentes, las bandas asaltaban pueblos enteros y los saqueaban. Parte de descripciones de esto se encuentran en novelas como El Zarco, de Manuel Altamirano, en Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Las dos son de finales de los 80s del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, y en las dos se describe las formas en las que se organizan y las cosas que hacían este tipo de grupos. Entonces, el que traiga la solución que estamos esperando, de ahí que tengamos las imágenes de cómo se instalaron los autoritarismos en Europa, tanto Mussolini como Hitler en su momento, y luego de otra manera Stalin, y tal vez con otra intención, pero también se instalan y empiezan a ejercer el autoritarismo. ¿Y ese autoritarismo a qué los lleva? A resolver lo que la democracia y las otras cosas no habían logrado resolver. O sea, mediante el crimen detienen al crimen, mediante la represión desaforada aplacan las contradicciones, las protestas, los enojos del pueblo. Tanto Hitler como Mussolini lograron llegar al poder porque la burguesía de sus países estaba aterrorizada, muy atemorizada en realidad, de que llegaran al poder los comunistas, de que las fuerzas sociales de los obreros organizados en sindicatos y luego en partidos políticos llegaran al poder. Y entonces prefirieron abrirle el espacio, prefirieron
promover y ayudar a gente como Mussolini en Italia y luego Hitler en Alemania y posteriormente en España a Franco, para detener las olas socialistas, comunistas y anarquistas que estaban invadiendo Europa, porque se estaba viendo una situación con todas sus diferencias y proporciones semejante en algunos aspectos a lo que se vive aquí en México. Por eso digo que el ambiente es fértil para la llegada de alguna forma de autoritarismo, ya sea con un discurso que se pretenda marxista, aunque no lo sea honestamente, o que se pretenda de extrema derecha, o que se pretenda humanista, que están algunos de moda por ahí, o que se pretende independiente. Van a tener mucho éxito. Pero por otro lado, para las clases en el poder en México, no hay muchas salidas. Por ejemplo, ¿cómo podemos detener y rehabilitar a tantos criminales como hay en casi todos los estados de la República? ¿Cómo detener a los políticos corruptos y traidores a la nación? O sea, ¿cómo ponerles un alto? ¿Cómo detener a los empresarios tramposos y sobreexplotadores que pagan salarios miserables? Hemos intentado con movilización, con huelga, con demanda, planteando derechos humanos, hemos recurrido a las redes sociales y todo esto ha tenido resultados bastante limitados y estas fuerzas, estas personas siguen saqueándonos, siguen actuando de manera irresponsable. ¿Cómo detener el saqueo de nuestro país, como lo que estamos viendo pues por todos lados? Pero el ejemplo más reciente es el de Quintana Roo. ¿Cómo corregir tantas leyes que fueron reformadas en beneficio del capital nacional y el capital extranjero? Si ganara López Obrador en el 2018, no podría ser en un sexenio pues casi ni la mitad de lo que estoy diciendo, y todo eso es verdaderamente urgente, y todo eso requiere prácticamente un manotazo contra el poder de la burguesía en nuestro país. Pero desde el otro lado, desde el otro extremo, las cosas se ven igual de mal. Dirán los grandes empresarios, los políticos de derecha, ¿cómo ahogar las resistencias que se dan por todas partes, hasta municipio por municipio? ¿Cómo detener las protestas? ¿Cómo parar a las oposiciones a todo proyecto, a toda obra, a toda iniciativa de gobierno? ¿Cómo lograr mayor productividad con menos salario? ¿Cómo arrebatarles más derechos a la gente que todavía tiene derechos? ¿Cómo desaparecer el IMSS y el ISSSTE para convertir todos los servicios de salud en un pingo y jugoso negocio? Y que eso no tenga que ocurrir dentro de 15 o dentro de 20 años, sino que se pueda hacer ahora y nos hagamos más ricos todavía, dirán los grandes empresarios. ¿Cómo lograr la privatización integral de la educación en México desde el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato y la universidad, pero íntegramente toda, como lo hicieron durante muchos años en Chile, sin que esto nos cueste tener que movilizar a tantos policías, tengamos que tener una lucha de desgaste con los maestros como ha estado ocurriendo con la CENTE? ¿Cómo desarticular y desaparecer a la CENTE por las vías democráticas, legales y pacíficas? Estos son los grandes problemas que tienen la burguesía reaccionaria en México. ¿Cómo controlar los contenidos de la educación para transformarlos en la forma en la que necesitamos, se dirán ellos? ¿Cómo detener a las redes sociales que critican impunemente a todos los políticos y los empresarios? ¿Cómo controlar a los criminales, a los narcos y a los charros que cada día nos salen más caros para hacer sus trabajos de control y manipulación de la gente? Estos son los retos. Y si ustedes lo ven, si ganara alguien de derecha, otra vez el PRI, o alguien del PAN, las elecciones del 18, no podría resolver en solo 6 años o en menos todos estos problemas, la resistencia de la gente, la lucha, controlar a los criminales. Bueno, vamos a tener que, para los anhelos de los empresarios de la gran burguesía, un gobierno semidemocrático o medio legal, como los que hemos tenido en los últimos años, es insuficiente para tratar de detener la inconformidad y el enojo de la población. Para los trabajadores, para el pueblo en general, un gobierno más o menos democrático, legal, resulta insuficiente para resolver en el próximo sexenio todos los agravios, los rezagos y las cosas malas que nos han sucedido durante los últimos años. Por eso digo que lo que se nos viene en México para el siguiente periodo, no sé si el próximo sexenio, pero sí para dentro de
no sé cuántos años exactamente, pero está, digamos, en las puertas de nuestra historia, es un golpe autoritario. Un golpe autoritario o un gobierno autoritario, ya sea de izquierda o de derecha, con populismo o sin populismo, pero que intente doblegar al otro sector, al otro extremo, de la manera más enérgica, si no es que violenta y hasta criminal que pueda haber. Para los analistas de vanguardia en las ciencias sociales y para sectores o grupos de estudio en la ONU y en los Estados Unidos, dicen que lo que se avecina y lo que conviene para los próximos años en el mundo en general son lo que le han dado en llamar las dictablandas. Esto es formas de dictadura que respetan más los derechos humanos, que son menos violentas, criminales y agresivas de lo que fueron en Chile, o en España, o en Alemania, o en Italia, o en Grecia, en Uruguay, etcétera, sino unas formas de dictadura que sean menos violentas, pero que sí sean autoritarias, que sí impongan las políticas que los regímenes de los grupos de derecha, los grandes empresarios desean imponer en los países, para, según ellos, resolver el problema de la economía y el problema del proyecto de nación, que cada vez, por cierto, se les olvida más. Y del lado bueno, también dicen que la otra modalidad podría ser las demoduras para los países centrales, que serían democracias que no son tan democráticas, que son más bien enérgicas, duras, que forzan a las poblaciones y a sectores de los empresarios a hacer lo que el proyecto marca que se tiene que hacer. Entonces, aún para los analistas de estos niveles, decía yo, de las vanguardias intelectuales de la ONU, de los Estados Unidos, de Europa, pues el autoritarismo es lo que es hacia donde van evolucionando nuestras sociedades, por esta especie de mal empate de que la extrema derecha no logra imponer todas las cosas que considera necesario y quiere, y los pueblos, las sociedades, no logramos organizarnos para pararlos y para revertir este asunto, estas políticas, este neoliberalismo que nos ha hecho tanto daño. Creo que en México no va a haber oportunidad para esos matices de dictablandas o de moduras, sino que lo que se nos viene encima es un autoritarismo con un discurso de izquierda o de derecha que va a tratar de imponer las modificaciones que hacen falta desde una perspectiva o desde la otra que estábamos mencionando antes del corte anterior, para tratar de resolver el problema en México. Entonces se trata de una situación de tiempo. ¿Quién estará en mejores condiciones, más organizado, y quién va a tener más fuerza para imponer ese golpe autoritario, ese gobierno fuerte que imponga modificaciones en nuestros países? Creo que casi todos estamos anhelando. Es muy fácil que seamos víctimas de alguien que traiga un discurso de este tipo y que tenga la voluntad de hacerlo, si nos da a cambio que se acaben los crímenes, que se acabe cierto nivel de explotación, que haya orden y paz en nuestro país. Eso va a pegar mucho y va a ser de gran impacto, y va a traer la simpatía y el apoyo de sectores muy amplios. Y quienes no estén de acuerdo van a pagar las consecuencias de esa situación. Si nosotros, el pueblo mexicano, alcanzamos a organizarnos lo suficiente y a tener la fuerza necesaria para una cosa así, tal vez podamos nosotros ser los que impongamos a las clases pudientes de nuestro país un gobierno que esté en favor de nosotros y que, ni modo, transforme por la fuerza leyes, transforme condiciones por la fuerza, recuperemos nuestras minas, nuestro petróleo, nuestras playas, nuestro derecho a la vida, la salud, un presupuesto sano, que no le estemos pagando a los banqueros tantos millones de dólares al año, mientras nosotros estamos empobreciéndonos cada vez más. Si nosotros no alcanzamos a hacerlo, y ellos, pero sí generamos fuerza, y ellos se siguen asustando como se han venido asustando, porque casi municipio por municipio la gente se está levantando en armas o casi en armas en contra de su poder, van a recurrir a quien esté dispuesto a usar la mano dura en contra del pueblo, es decir, a un golpe por la parte de la extrema derecha para tratar de volver al control las cosas, para poner en su lugar a los narcos, para asesinarnos a los opositores, para poner al pueblo quietecito y para que la gente acepte todo el proyecto como nos lo quieren imponer. Entonces, pues ahora sí que los trabajadores, la izquierda, los partidos políticos tenemos la palabra. Si no conciliamos, si no nos organizamos y nos damos fuerza a tiempo,
aquellos se van a asustar por lo que están pasando de la pérdida de control que han tenido en el país, y lo que nos van a aplicar es un golpe de derecha con extremada violencia para terminar de imponernos lo que ellos consideran el programa necesario para su país. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol.